Hola, mi gente. Bueno, vamos a seguir hablando sobre el tema de las ciudades que me han emocionado, que me han hecho llorar. Em, el primero de esta serie de videos sobre este tema central em, fue correspondiente a la Ciudad de México por obvias razones, y que ha tenido un éxito tremendo, y que de alguna manera me ha inspirado a seguir hablando de este tema, a pesar de que el canal tiene relación básicamente con el arte y la cultura en general y no está encasillado en un solo tema, porque al final del día, sobre todo, el concepto de cultura es muy amplio y me permite hablar sobre muchas cosas, em, que es el universo que yo manejo, que me gusta, que conozco, ¿no? Del cual puedo establecer análisis y criterios, ¿no? Por mi profesión. Em, Había estado yo también creando estas relaciones entre España y México, y hoy voy a salirme un poco de ahí, puesto que el otro día casualmente alguien hablaba de las ciudades más interesantes o más bonitas de América Latina, que es uno de los temas que generalmente uno puede hablar cuando le gusta viajar y cuando habla con gente que tiene cierta cultura, aunque puede no ser así y hablar sobre los clichés. O sea, los clichés de las ciudades son aquellas que son famosas porque forman parte de nuestra propia historia de vida, o porque allí ha habido ciertas cuestiones históricas, o porque hay elementos dentro de la ciudad que la vuelven impactante, únicas o singulares. Pero eso siempre suele estar relacionado con la belleza, ¿no? En ese sentido de la belleza como nosotros la comprendemos, que es lo bello para nosotros, aquello que es generalmente uniforme, ordenado, que es un criterio bastante occidental, o aquello que sale de lo común, en cuanto que lo común también puede ser bello, o sea, lo que sale de lo común, perdón, también puede ser bello, porque hay un criterio de belleza em, eh, cultural, ¿no? Que está conformado solo en ese espacio geográfico, y que, por ejemplo, puede ser los contrastes de colores, o bien puede ser aquello que corresponde a a culturas ancestrales, ¿no? O no, pero también puede ser que consideremos que en una ciudad que tenga a lo mejor algunas cuestiones prehistóricas, por ejemplo, que no necesariamente están vinculados a la belleza occidental, pero sí que pudiera estar relacionado con su criterio o con lo que nos han dicho que es importante o que es culturalmente interesante, eso en sí mismo haga que nosotros queramos ir allí y conocer aquello, ¿no? Es verdad que hay muchos países que no aparecen en la lista de nuestras preferencias, y que no apuntaríamos en nuestra lista de sueños, ¿no? Y que no pusiéramos jamás en nuestro itinerario de viajes. No solamente países o ciudades, sino también regiones o partes del mundo que no nos interesa generalmente ir. O bien que hay ciudades o hay países a los que queremos, o mejor dicho, a países a los que queremos ir, pero solamente queremos ir a unas determinadas ciudades, ¿no? Que son las famosas, que son las que conocemos, o son de las que nos han hablado bien, ¿no? Y no colocamos las ciudades relacionadas digamos, con el desconocimiento de las mismas. No suele estar en nuestro pensamiento,
pero tampoco está, o tampoco está porque hay personas que nos han hablado mal de esos países o nos han hablado mal de esas ciudades. También es verdad. México, por ejemplo, es un país al que en últimas décadas, las últimas, de la, o la última década al menos, ha entrado en el criterio de mejor no ir, ¿no? O hay que ir a ciertos lugares de México y hay otros a los que no hay que ir, ¿no? Y es curioso cómo independientemente de eso, y eso puede ser también otra reflexión en otro video, el turismo en México es alto, ¿no? Y se encuentra entre los 5 países más visitados del mundo, independientemente de la mala fama que le han dado a México. Y no es menos cierto que el país ha tenido y tiene muchísimos problemas a nivel de la seguridad, pero también es verdad que mucho de ello es una recreación ah, fantasiosa, exagerada y vulgar sobre la forma de hacer noticias en el extranjero sobre México. Em, Hay países de Latinoamérica, yo en lo personal conozco muy pocos, pero tuve la suerte, y de eso brevemente lo voy a conversar. Tuve la suerte de ser invitada a dar una conferencia en La Paz, Bolivia, un país y una ciudad a la que nadie generalmente coloca en su itinerario. No es precisamente Bolivia parte de los sueños de nadie que yo conozca, al menos, independientemente de que dentro del país hay una serie de cosas que no encontrarás en ninguna otra parte del mundo, como por ejemplo el Salar de Uyuni, ¿no? Al que yo desgraciadamente no pude ir por el tiempo reducido en el que estuve en Bolivia y porque me quedaba muy lejos de La Paz, ¿no? Tenía que hacer un viaje que no me permitía, ¿no? Estar de regreso para mi salida de Bolivia a tiempo y no pude ir a Uyuni. Pude hacer otras cosas, pero no pude ir a Uyuni. Am, este viaje tan largo que yo realizo, pues, estamos hablando de La Paz, Bolivia, estamos hablando del sur de América, que yo hago desde la Ciudad de México hacia La Paz, Bolivia, tiene en su haber pues dos escalas, ¿no? Y una de ellas era, y esto tenía que ver también con el costo del vuelo, aclaro, y bueno, pues nada, ya se darán cuenta que no viajo en primera clase, aunque lo hice de regreso y diré por qué. Uno de los puntos que aterrizaba, o sea, donde había que hacer escala, era en San Salvador. Y yo recuerdo que las personas que venían en el avión, dijeron que era una escala muy larga, era una escala de 8 horas en San Salvador y que eso era una verdadera pena, puesto que en San Salvador no había absolutamente nada que hacer y que qué diablos iban a hacer en San Salvador, ¿no? Y que ya sabemos que El Salvador pues ha tenido una fama de sus guerrillas y todo en lo cual el pobre país ha estado envuelto. Y digo el pobre país, puesto que El Salvador durante muchísimo tiempo vivió una situación civil muy compleja, em, y que de alguna manera no ha permitido eh, que el país pues pueda ahora, como ahora, pues sentirse como con el don de la palabra a nivel internacional o orgulloso de sí mismo y pobres salvadoreños por ello, ¿no? Desgraciadamente. Ahora, bueno, está Bukele y entonces todo esto le ha dado como un marketing tremendo a San Salvador y al Salvador en sí. San Salvador es su capital. Y cuando yo escuché eso, recordé y le comenté a dos personas que viajaban conmigo para este magno evento que iba a haber en La Paz.
Les dije que por qué no tomábamos un tour y aprovechábamos y conocíamos San Salvador, que era importante para mí, que si no iban a ir, iba a ir yo sola. Era importante para mí aprovechar mi estancia en San Salvador, puesto que em, em, era la ciudad que había visto nacer a la que fue esposa del autor de El Principito, Antoine de Saint-Exupéry, em, y que poca gente sabía que la que había sido mujer de Antoine de Saint-Exupéry era salvadoreña. Y que cuando escribe El Principito, Antoine, em, y coloca este elemento tan famoso dentro de la obra del Principito, este planeta, ¿se acuerdan? Que tiene un pequeño volcán y que tiene una flor. em, Hace referencia básicamente a el volcán que hay vigilando, mirando a la ciudad de San Salvador, y la flor hace referencia a su esposa em, salvadoreña, ¿no? Consuelo de Saint-Exupéry. Y que yo quería ver esa imagen, así como como eso, como desde la literatura, esta obra universal tan maravillosa, em, tan de referencias para todos, no solamente para niños, sino también para adolescentes y para los adultos, como todo este mensaje del principito, del pequeño príncipe, podía mirarse en el espacio geográfico de como una referencia natural, cuando las obras sobresalen del espacio natural y se convierten en literatura, ¿no? Y cómo también lo puede uno vivir al revés, o sea, cómo sales del espacio literario y puedes estar dentro del espacio natural donde hay elementos de ello dentro de la literatura. O sea, eso pocas veces puede vivirse, ¿no? Es como es como salir, por ejemplo, de 100 años de soledad y estar de repente en Macondo, ¿no? O sea, cómo te encuentras con el pueblo de Macondo y cómo de ahí salió literatura, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo quería tener esa experiencia y tomé un tour y fuimos a San Salvador, un tour muy interesante. Te das cuenta, pues, que la ciudad no es precisamente una gran urbe, pero te das cuenta que San Salvador, vigilado por este volcán y con este intenso calor, San Salvador, que además tiene playas y que además tiene de las playas más interesantes para los surfistas, una de las playas más interesantes del mundo están en San Salvador para los surfistas, son muy buenas para surfear. Y te das cuenta también que en San Salvador hay una vida interesante, hay una buena vida. Te das cuenta que vale la pena porque cualquiera puede vivir en San Salvador. San Salvador tiene también su encanto. San Salvador también te ofrece buena comida. Las pupusas son exquisitas. San Salvador produce buena cerveza. San Salvador tiene una buena relación con los servicios. Y te das cuenta también que todo lo que han perdido no solamente es debido a la guerra, sino a la multiplicidad de temblores de tierra a la que está expuesta esta región del mundo, y que les ha desbaratado todas las obras arquitectónicas de la colonia. Y bueno, pues creo que, si mal no recuerdo, la catedral que está en el centro histórico de San Salvador, pues apenas será del siglo XX, y si estoy equivocada, bueno, posiblemente sea del siglo XIX, de finales, porque ha sido reconstruida en variadas ocasiones por esta situación em, a la que está a la que está expuesto el país, que son a los terremotos, ¿no? Entonces yo pude tener esa vivencia, em, y creo que de alguna manera
haber estado en San Salvador y observar aquello, eh, entender que Consuelo de Saint-Exupéry, esta rosa dentro del Principito, em, tenía el don de la mujer que ha nacido en los lugares de costa, la mujer que ha nacido en el contraste geográfico y en el contraste también climático de un espacio del mundo que aparentemente ha sido olvidado, como es El Salvador, en este espacio del mundo donde hay riqueza en su suelo y donde hay contrastes entre mar y montañas y donde se puede comer bien y donde se puede ser completamente feliz y ser un individuo feliz y ser un individuo de contrastes tal cual, ¿no? Su mundo físico es y comprendes entonces allí y te emociona estar allí em, frente a lo que de alguna manera evocó uno de los momentos más importantes de mi vida, como seguramente ha sido uno de los momentos más importantes en la vida de todo aquel que alguna vez se encontró porque alguien se lo dio o porque sencillamente alguien se lo recomendó o porque era necesario también, ¿verdad? Leer El Principito para poder comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Porque lo invisible, ¿verdad? Lo invisible no se puede mirar con los ojos. En otro video voy a hablar de mi experiencia en La Paz, Bolivia. Yo no quería mezclar los dos porque creo que San Salvador merecía que yo nada más le dedicara un video. No quería dejarlo como el paso, como fue en su momento, pero ese paso ha sido uno de los pasos más interesantes de mi vida, uno de los pasos más increíbles que yo he hecho en los viajes que he hecho, vuelvo valga la redundancia, en mi vida, y es haberme parado en un lugar del mundo donde la mayoría de la gente no va, pero que corresponde a uno de los momentos más interesantes de mi propio crecimiento personal, ¿no? Cuando alguna vez, cuando adolescente, leí El Principito, estuve allí en San Salvador, de donde la inspiración cubrió, ¿verdad? El velo de la pluma de Antoine de Saint-Exupéry. Nos vemos pronto, mi gente.